En Conciencia Radio y Facebook Live, información es esencial. Con Maru Cornelio y Cartagena, el enfoque es profesional. Aquí tus temas importan. Escucha y participa. En cabina, en tertulias. Abandono de Se padre. amplifica. En Conciencia Radio, donde tu opinión cuenta. Abordamos lo que importa. Con una mirada experta. Maru y Angie te esperan con análisis y pasión. Sintoniza y únete a nuestra conversación. Desde Facebook Live y la radio abordamos cada tema con ética y conciencia. Exploramos cada esquema. En Conciencia Radio, un espacio de valor. Información confiable con un toque de rigor. En Conciencia Radio, donde tu opinión cuenta. Abordamos lo que importa con una mirada experta. Maru y Angie te esperan con análisis y pasión. Sintoniza y únete a nuestra conversación. Bienvenidos a la transmisión número 50. 50 desde cabina en Conciencia Radio Digital. Y este número 50 lo vamos a celebrar con un invitado de honor que va a continuar con el tema enfocado a papá. Porque este es el mes de papá y se lo dedicamos a ellos, todo el reconocimiento hacia ellos. Y bueno, tenemos aquí a un súper invitado, que él es licenciado en diseño de imagen. Así es. Y aparte en súper estilista, que Gracias, Mar. ahora sí que deja a las mujeres bellas. Bueno, para mí es mi maquillador preferido, que le pone ese arte. Yo siempre me dice, ¿qué te voy a hacer? No sé, yo te pongo en tus manos y él hace grandes cosas, ¿no? Porque le apasiona el arte y aparte es humanista. Él siempre está escuchando a sus clientes, porque eso es lo importante, saber escuchar, ser empáticos y dar esa palabra de aliento que se requiere hoy en día, ¿verdad? Y también tenemos a nuestra psicoterapeuta Angie Cartagena, con no sé qué nos va, ¿cómo es que dice? Psicóloga. Psicóloga, que ella, pues no sé qué sorpresa nos va a dar esta noche, si cuento, canción, historia, no sé, ella siempre tiene el sesgo terapéutico al finalizar. Bienvenidos a esta emisión número 50. Adelante con este tema, abandono de papá. Perdón, antes de que nuestro querido invitado entre en acción, yo quiero felicitarlo porque con él estamos llegando a la emisión 50. Wow, gracias. ¿No? O sea que tú eres el galardonado aquí. Wow. Imagínate nada más eso de este proyecto que inició desde el sentido de la ayuda, del apoyo, de ese dolor cuando más lo necesitaba la gente, que fue COVID, ¿verdad? Y que bueno, el proyecto se dio un poco después, pero eso es lo que nos incita, ¿verdad? A dejar un pequeñito granito de arena en cada una de las personas que lo necesitan y que hoy tú lo estás galardonando con el número 50. Wow, qué gusto estar. Así que bienvenido. Gracias, Es gracias. toda tuya esta cabina, así que gracias. haz de ti esta cabina lo que tú gustes. Ok, buenas noches, gracias por la invitación de nuevo, es mi segunda emisión en cabina, ¿no? Y estoy muy feliz también por hablar de este tema, es un tema muy importante. Y aparte, pues, qué padre que soy el programa número 50. Y el tema de hoy vamos a hablar de ausencia del padre, ¿no? Ausencia del padre. Abandono, ese abandono. Abandono del padre. Ok, bueno, y trata algo de ausencia a final de cuentas. Sí. Porque no es solo físico, sino también emocional el abandono. Entonces, ese es el rollo de este tema, en que puede ser el abandono físico cuando
pues pierdes a tu papá en un accidente, pierdes a tu papá, se va de tu casa por cualquier situación, y esa es una ausencia. Pero también hay una ausencia emocional cuando el padre está dentro de la casa y no está con nosotros. Creo que Angie puede saber un poco más de esa parte, de esa dualidad que es tener a un papá y no tenerlo, ¿no? En La el ausencia. aspecto de la psicología, la ausencia. Porque Así sí lo es. tienes físicamente, pero no emocionalmente, ¿no? Entonces, creo que son factores que nos afectan a futuro, porque una ausencia siempre deja un hueco, y creo que la palabra lo dice. Entonces, yo creo que es manejar toda ese vacío, porque mucha gente puede decir, ok, tienes 40 años y tu papá se fue, a un niño que tiene 5 años y su papá lo dejó. No es lo mismo. Pero ¿por qué no es lo mismo? Si yo también siento ese vacío a los 40 años de ese alejamiento, ¿no? Entonces yo siento que no importa la edad, a final de cuentas, sino el sentimiento que te deja. Así es. Yo, No hay edad para el dolor, Ajá, digamos, no hay edad para ese dolor, no hay edad para ese vacío, no hay edad para ese nido vacío, ¿no? Porque este tema es muy complejo. Sí, claro. Es un tema en donde lo que tú bien decías, ¿no? El vacío del niño, el vacío del adulto. Pero bueno, si el niño no pudo haber ocupado ese vacío, quiere decir entonces que ahora de adulto tendrá que buscar su huella de ese niño herido. ¿En dónde quedó herido ese niño? ¿No? En este adulto que se está presentando. Entonces, ¿qué tan importante podrá ser de que este adulto vaya a ver qué pasó con el niño? Y entonces de esa manera pudiéramos entrar en acción para hacer una terapia, ¿no? Porque todos, a pesar de que somos adultos, traemos una herida. Claro. Todos. Aquí no hay que diga, yo me salvo porque fui buen hijo. No. Todos traemos una herida. Aquí lo importante es identificar Y esa sanarla. herida. Así es. Porque ya la identificamos, Paquito, y una vez que ya la identificamos, entonces vamos a sanarla. Perfecto, claro. ¿No? Sí, Ujú. súper importante, claro. Exacto, ¿no? Entonces, fíjate qué tan interesante es. Aunque muchas veces decimos, oye, Paco, tú pareces un niño, no te comportas. A ver si ya te comportas. Bueno, todos tenemos un niño interior. Ujú. Y es importante que ese niño interior salga. Claro. Y no importa que tengas 80, 90, 100 años, ¿no? Marucita y yo, hay veces yo le hago muchas travesuras, tiendo a ser muy juguetona, ¿no? Y ella me dice, ¿quién te viera con esa seriedad, no? Claro. Entonces me sale, pues, y hay veces hasta me quedo seria para ver cómo va a reaccionar, ¿no? ¿Sí? Pero deja que salga, deja que vaya a inspeccionar lo que no pudo hacer cuando era su momento. Claro, porque, o sea, hablando de eso, ¿no? Cuando el vacío es desde la niñez, siento que las características se van a hacer cuando estás adulto. A final de cuentas, esas características son el que seas más apático con la gente, el que tengas ese miedo de interactuar con los demás, de sentir, entre comillas, amor o cariño, ¿no? ¿Por qué? Porque son cicatrices que tal vez te quedaron o te marcaron y empiezas como a querer, ¿cómo se puede decir? Tener miedos, frustración. Entonces, todas esas cosas, a final de cuentas, las vas llenando, ¿no? Las vas acumulando en ti. Y cuando eres adulto, cuesta un poco más entender o cicatrizar esas heridas. O también es cuando ya empiezas a entender de otra forma también lo que estaba atrás, ¿no? Y empiezas como ese duelo y el perdón también, que es muy difícil para algunos perdonar, porque a veces dicen y lo escuchas muy común, es que como tú vas a perdonar a tus padres, ¿no? O con que ellos te pidan perdón, ¿no?
¿Por qué te van a pedir perdón ellos? También yo siento que también te tienen que pedir perdón, que también somos seres que sentimos, sí, ellos son superiores, ellos nos dieron la vida y todo, pero también hay equivocaciones y esas equivocaciones se deben de sanar, ¿no? Entonces también el perdón que viene a veces de arriba también es bueno porque sana. Entonces yo les doy ese consejo a esa gente que a veces piensa que como adulto, tu papá, si estás escuchando, piensas que tal vez no es necesario ese brinco de llamar a tu hijo y decir perdóname, porque sientes que tal vez tu autoridad o tu estatus o tu nivel puede cambiar ante los ojos de tu hijo. Yo siento que no, yo siento que es un paso muy importante que ellos reconozcan también porque sentimos nosotros esa ausencia, ¿no? Porque a veces, como lo dije al principio, pueden haber padres ausentes presentes. O sea, los tenemos en la casa, son excelentes proveedores, o sea, no nos faltan nada. Lo que nos falta es atención. Entonces esa parte a veces no la entendemos porque decimos, o ellos dicen, típico, ¿no? Me mato trabajando para que ustedes tengan lo mejor. Ay, carambas, has tocado temas medulares ahorita, porque fíjate, cuando estamos trabajando esa parte, déjame decirte que van intrínsecamente en muchos temas. Haz de cuenta que son muchos caudales a la misma pocita, le llamemos así, ¿no? Porque si a esa pocita es el hijo, entonces todos los caudales que llevan al hijo, quiere decir que aunque tengamos un padre proveedor, pero está ausente totalmente. Y aquí hay dos vertientes, la emocional y la física. ¿Qué tanto físicamente está? En este caso no está, ¿no? Pero emocionalmente también, ¿qué tanto me está lastimando? ¿Qué tanto su no presencia? Porque no sé, tengo miedo ahorita, no estoy dormida en la recámara y veo ahí una planta que se hace como un monstruo. Y papá, yo quiero a papá, ¿no? Que venga y que me abrace, que me apapache, para que me quite el miedo. Pero pues volteo a ver y no está papá. Porque papá lo único que hace es ser el proveedor. Y con eso ya cumplí en ser tu papá. Así es. ¿No? Entonces, ¿en qué momento yo voy a acercarme a papá para decirle? ¿En qué momento yo voy a ir a decirle a papá qué ondas? Entonces, fíjate bien, por eso decía que son muchas vertientes, porque aquí también hay otra parte bien interesante. El cimiento. Si tú no tienes un buen cimiento de 0 a 8 años, en que esté presente, que tengas las bases, las reglas, los límites dentro de un hogar de lo que es lo que hace papá, ¿no? Porque mamá es la réplica. Si no te portas bien, Paquito, le voy a decir a tu papá cuando venga, ¿no? ¿Y qué está creando? Esa imagen de miedo, ¿no? Exacto, ya no hay respeto, hay miedo. Ay, viene mi papá, saber qué me va a hacer porque mi mamá ya le fue a decir y ya me meto hasta abajo de la cama, ¿no? Entonces, fíjate bien, si durante esos 0 a 8 años yo no hice bien mi base, hay dos situaciones. O este vacío del que tú hablas ahorita, de la ausencia de ese padre, me va a venir a resultar en la época de la adolescencia, cuando está la crisis de la adolescencia, o la pasas muy bien, pero va a resultar en la etapa de la adultez. Y ahí va a ser un volcán, como ese volcán Cienfuegos que está en Guatemala, ¿no? Que hace poco eruptó, ¿no? Entonces, va a venir con toda la fuerza y va a decir, bueno, ¿y dónde está mi papá? Claro. No, yo quiero la figura de mi papá, porque mi mamá, pues fue mamá y papá al mismo tiempo. ¿Dónde estuvo mi papá? Y entonces viene el enojo, viene el reclamo, viene la ausencia económica, viene mi situación de género, viene mi situación de incomodidad, de autoestima.
Claro. Y entonces hay muchas vertientes, por eso le llamé ese pocito, ¿no? Porque hay muchas vertientes que llegan, pero no llegan adecuadamente como lo que debe de ser, ¿no? Entonces, imagínate ese niño, esa niña, que se va hacia el ser adulto y me vuelvo bien mujeriego. ¿Qué será que está buscando? Si hablamos de una situación de espejo, Claro. entonces me voy a buscar mujeres, porque ¿qué estoy buscando? A una mamá, ¿no? O a una... No, si es un a un- espejo, bueno, ¿a qué estoy buscando? ¿A quién? al papá. Claro, estoy buscando a mi papá y por eso me vuelvo mujeriego, ¿no? Sí, sí. Me vuelvo alcohólico, Drogadicto. drogadicto, Claro. con una serie de situaciones de juegos, no sé, caballos, cartas, apostador, Sí, ¿no? porque no todos pueden al mismo tiempo sentir lo mismo. También pasa eso, ¿no? Porque a Exacto. veces dicen, ¿cómo en la familia son 4 hijos? Y el papá a veces también te reclama. Y los demás no les pasó lo que tú me estás reclamando. Porque a los demás sí vieron de otra forma y tú... Ah, bueno, porque somos seres totalmente diferentes. Todos pensamos totalmente diferentes. Total, Los sentimientos de cada Ujú. uno son totalmente acuérdate diferentes. que los 5 dedos de la mano no son iguales. Por lo tanto, los hijos no son iguales. Y siempre en una familia va a haber uno, Reclamó. el que reclama. Así fue la reclamó. ¿Sí? Es uno el que va a reclamar, es el que va a romper el esquema en la familia. Es el que va a modificar el esquema de la familia. ¿No? El que va a acomodar las piezas de la familia. Ay, es que este Paco me salió irreverente totalmente. Es que este Paco se salía de la escuela y le mentaba toda la descendencia al maestro. Es que este Paco, y el Paco, ¿no? Pero en algún momento yo como papá me di cuenta, fíjate, porque aquí hay otra situación de ese papá ausente que tiene el rasgo del narcisista, ¿no? Yo soy Juan Camaney y puedo con todas las mujeres. Tengo hijos en Tuxtla Gutiérrez, tengo otra allá en Berriozábal, otra allá en Coita, otro allá en Comitán, ¿no? Y soy Juan Camaney, pues. Soy el más guapo, todos me buscan porque soy el más guapo. Y con cada uno voy dejando mujeres, perdón, hijos. Y hay unos que son tan atrevidos. Yo conozco una familia que al mismo tiempo, 2 mujeres se aliviaron al mismo tiempo. ¿Te imaginas? Claro. Y con de mujer diferente. Ah, pero soy el Juan Camaney, ¿verdad? ¿Qué pasa con esos hijos? Fíjate que es bien contradictorio de lo que decías. Ahí entra la otra, estamos hablando del padre, pero ahí entra la mamá. La imagen de la mamá. También depende de los cimientos que tú tengas, la educación. Porque al final de cuentas, como dices, el papá ausente tampoco se involucra en la educación del hijo. Todo se lo dejan a la mamá o a la que está en la casa, ¿no? Tú edúcalos, para eso yo traigo acá el dinero, no te falta nada, vives bien, tus hijos estudian, o sea, no te falta nada, pero te falta eso. A veces dices que somos un poco llevados de por mal. Yo pensaba al principio, ¿por qué no somos como llevados de por mal? ¿Por qué quieres que te regañe tu papá? Porque ni siquiera, o sea, te sientes como ignorado tal vez porque ni siquiera un regaño, ¿no? O sea, dices, ¿qué pasa? O sea, o todo lo hago tan bien, Exacto. ¿no? Pero es esa parte de, ¿por qué tu mamá la recuerdas chancleándote, corriendo alrededor de la mesa que estás alejándote de ella, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ella te educa, ella está contigo y sabe todo lo que te está pasando alrededor. Entonces y también hay madres ausentes, ¿no? Sí. Que ese es otro tema. Pero al final de cuentas, el papá, yo siempre he dicho que el común denominador que todo hijo, hija, niño, niña de este planeta quiere es a papá y a mamá juntos. Ok, no se puede, porque cuestiones de lo que tú Infinitas, quieras. ¿no? O Infinitas. sea, tienes que estar separado o algo. Pero
creo que debemos de concientizar a las nuevas generaciones esa parte, que es la peor, yo creo que esta nueva generación en esa parte, de poner en contra eso de, bueno, me estoy divorciando de tu papá, tú no vas a ver a tu hijo, tú no vas a ver, y se vuelve más ausente. Si el papá era ausente por cuestiones, y la mamá o la familia o el propio papá pone esos límites también, entonces no hay una como pensar en el hijo, en la hija, piensas en ti y en tu pareja. Así es. Y eso es también, lleva lo mismo. ¿Qué va a pasar con hijos divorciados? ¿Qué pasa si pasa con hijos que tenemos un papá en casa a veces? Ahora con hijos que no tenemos a un papá dentro de la casa. ¿Te imaginas, como bien lo dijiste, ¿no? Esas nuevas generaciones de mamás, perdón, de esas mamás que deciden ser mamás solteras, ¿hacia dónde están llevando a los hijos? A no tener una identidad, a no tener una prosperidad, a no tener la fuerza y la seguridad que provee papá, Claro. ¿no? Esa figura, mira qué tan importante es el papá en la casa, yo siento, y lo veo así. Es esa figura de que no te va a pasar nada, de protección. Tu mamá es la que te apapacha, te abraza, pero si algo va a pasar malo, el papá es el que te va a salvar. ¿Lo crees? Es tu héroe. Yo soy fan de mi papá, ¿no? Tú lo ves así cuando estás creciendo. Lo idealizas tanto, de tanta fuerza, que cuando pasan cosas, te merma, ¿no? ¿Cómo te puedo decir? De desilusión. Sí, se te cae esa venda de ver a tu superhéroe y decir, no era así. No tenía la capa. No, entonces dices, ¿qué pasa? O sea, yo quiero que mi papá esté aquí, que mi papá me salve. Y no está, ¿no? O está, pero de otra forma, y que es la que tú no quieres que sea la otra forma, pero también está presente, que eso también, cuando vas creciendo y te vas haciendo adulto, también vas como sanando, perdonando, y sanando esas heridas, porque también te das cuenta de la vida que te dieron, ¿no? De que también tuviste privilegios, de que también te hizo falta muchas cosas, pero techo, comida, ropa, escuela, tu familia no estuvo contigo, pero vas como tratando de suavizar ese dolor que quedó atrás, ¿no? Vas sanando, porque ese también es el proceso, sanarlo, porque no te puedes quedar todo el tiempo y cuesta mucho sanar, mucho tiempo, hablo de tiempo, porque a veces dice, vas con un psicólogo, otros con un psiquiatra, o vas con el cura, o no sé, con alguien que le tengas mucha confianza y empiezas a sacar todas tus cosas que tú tienes, a final de cuentas, para sanar según tú, ¿no? Y no es en la primera terapeuta que te diga, ¿sabes qué? Mira esto, vas a hacer esto. No hay como una medicina inmediata para decir, estás curado, o sea, ya, el perdón llegó. No lo hay. Tiene que pasar tiempo, son procesos, tú los debes de saber más, deben ser procesos. Fíjate que en este caso, el tiempo te va a ir enseñando, ¿no? El camino, pero es importante aprender a reconocer ese camino, porque yo fui a ese camino por todo lo que viví. Posiblemente ese camino no era el que yo había escogido, ¿no? Sino es a donde me llevó esta situación. Tú hablabas hace ratito del perdón, ¿no? Nosotros no podemos perdonar hasta que no nos hemos perdonado a nosotros mismos. Claro. ¿Sí? Claro. Y entonces, tú eres un chiquito allá atrás y no sabías qué era el perdón. Y por eso permitiste muchas situaciones. Tal vez por miedo, ¿no? Tal vez porque la otra persona era más grande, de más autoridad. Y tú tenías que asumir lo que estaba pasando, ¿no? Pero conforme vas creciendo te vas dando cuenta qué es lo que sucede. Entonces, por eso yo hablaba hace rato del niño herido. Necesito ir al niño herido para decirle, aquí estoy, ya estoy grande,
ya te puedo defender, ¿no? ¿Dónde está tu herida? ¿No? Y poder ir y hablar con ese niño, y entonces ese niño me va a remitir y me va a decir, es que cuando yo era chico, pues mi papá no estaba presente. Cuando yo lo necesité y el momento en que yo tenía más miedo, él no estaba presente. Claro, sí. ¿No? Entonces, en ese apartado de ir y de venir, es donde hacemos la reconstrucción de nosotros mismos y el perdón de nosotros mismos. Aún no hemos tocado a papá. Y esa es la primera parte de mi perdón, el mío, de nadie más. Porque yo me estoy haciendo cargo de lo que no supe, pero que hoy sé de grande, y entonces voy para enseñárselo. ¿No? Claro. Entonces, cuando yo hago esto de ir y de venir, entonces estoy reconstruyéndome para mi perdón. Y cuando ya hago yo mi perdón, entonces en esa conciencia, como lo llamamos esta radio, esta cabina radio en conciencia, en esa conciencia, entonces voy a comenzar a ir hacia donde está mi papá y voy a comenzar a darme cuenta si efectivamente no estuvo conmigo por ausencia verdadera, posiblemente porque no sabía comunicarse, porque posiblemente no era empático, posiblemente porque no tenía un buen carácter, o porque era aislado, o porque tenía otra mujer, otros hijos, y venía conmigo así como para que nadie se diera cuenta, ¿verdad? Y entonces no lo estamos juzgando. Claro. ¿No? Pero sí estamos llegando a esa conciencia de decir, bueno, ¿por qué no estuvo conmigo, no? Ya me planteo la primera pregunta en esa hipótesis de mi vida, ¿no? Y entonces veo y reviso, entonces por este motivo no estuvo papá conmigo. Y en mi conciencia está, fíjate bien, el perdonar. Y ya no estoy hablando de mí. Claro. Ya estoy hablando de la otra persona, porque él es el que me causó a mí, no yo a él. Y entonces ya en esa conciencia voy a darme cuenta qué es lo que sucedió con papá. Y en esta conciencia real de este ya adulto, porque repito, hay adultos que pueden estar bien tranquilos, pero adultos que son bien agresivos, que quieren exterminar a los papás, ¿no? Por tu culpa a mí me pasó esto, y mira... Viejito, sí, claro, vivir del pasado, ¿no? Que tampoco es nada bueno. Exacto, y por tu culpa a mí me pasó esto y y todas las letanías, ¿no? Entonces, yo considero que aquí es el punto medio, en donde nosotros tenemos que entrar en esa conciencia de ir a ver qué pasa. Porque nosotros no somos quien para juzgar a nuestros padres. Ellos tendrán sus problemas, y ellos así lo eligieron. Y nosotros que somos los pequeños, no tendríamos por qué ponernos a la altura del grande. Papá, mamá son los grandes. Nosotros somos los chicos. Por lo tanto, entonces, estamos siendo chicos. Y no te puedes poner al nivel. ¿Sí me doy a entender? Y entonces, de esa manera, hacemos la jerarquía, orientamos, canalizamos, alineamos, y entonces ya me puedo sentir libre. Ya entendí qué pasó y puedo decirle en esta conciencia, ¿sabes qué, papá Paco? Entiendo perfectamente por la situación que pasaste. Hoy te entiendo. Uh-huh. O sea, las palabras también son bien significativas. Claro. Si no sabemos decirlas, entonces tiene otro sentido. Pero si yo voy y le digo, oye, entiendo el por qué estuviste ausente, te entiendo perfectamente, papá, y desde esta conciencia te perdono. Oh, me libero. Claro. Y es que tiene tanto que ver la educación, decíamos también antes, porque también cómo eres educado tú, tu papá con su papá, tu abuelo, ¿no? Con su hijo. Entonces tal vez hay gente, fíjate que pasaba algo bien chistoso cuando yo estaba estudiando la prepa, ponte, o secundaria o prepa, que de repente cuando estaba papá en casa me llevaba a la escuela, en el carro bajaba y yo me despedía de beso, o sea, mi papá. Pero yo veía que los demás compañeros, así como que, ¿qué onda? O sea... ¿Por qué lo besas? Sí, o sea,
qué feo, ¿no? Y típico ya las habladurías de cosas, ¿no? Entonces decía yo, bueno, yo lo veía tan normal porque su papá besaba a mi papá y él me besaba a mí, ¿no? Entonces también es esa educación de que a veces también los papás son cerrados con sus hijos y lo vas como transmitiendo de generación en generación, que a veces les cuesta tanto expresar también, supongamos, el que te abracen. O sea, hay papás que no te abrazan, o mamás. Es tan difícil, fíjate ese contacto y más las generaciones anteriores, ¿no? Yo le decía a mi ex jefe, yo le decía, como ya trabajaba yo en lo sistémico, ¿no? Abraza a su papá, dígale que lo quiere. Y me decía, así me decía, es que no estoy acostumbrada. No le nacía. No le nacía. Y cuando él llega, esta persona está enfermo ahí es donde, cuando hay alguien ya está enfermo en una fase terminal, empiezan los hubieras, ¿no? Entonces hay que hacerlo presente, o sea, yo sé que a veces no les enseñaron, ¿no? Esa es la palabra. No les enseñaron a abrazar, no les enseñaron a decir, a pero creo que por eso hacemos estos programas, para invitar a esos papás a que rompan esos ciclos, que rompan esos patrones del no me enseñaron. Es hoy elijo hacerlo diferente. Y hoy voy a abrazar a mi hijo y como dice Paco, lo voy a besar y le voy a decir cuánto lo quiero, ¿no? Y sabes que a veces eso es lo único que quieres. Sí. O sea, que lleguen y que te abracen y que te apapachen. O sea, y te sientes ya de adulto. Yo lo veo ahora con mi mamá, ¿no? De que mi abuela, que me abrace. Ay, te sientes, vuelves a hacerte tan pequeñito y vuelves otra vez a sentir ese abrigo de mamá osa, papá, así de que te están protegiendo y eres un adulto, ¿no? Entonces yo siento que para que no pase tanto este tema que es tan común, la ausencia, ¿no? El abandono, que no siga pasando y que sea algo tan común, que lo estemos haciendo tan, normalizando, esa es la palabra, tan normal. Yo creo que es esa parte también, de esos principios de amor que debemos de tener en la familia, porque es tan bonito. Yo vengo de una familia muy pequeña, pero adoro ver a esas familias grandes cuando se hacen fiestas o las navidades que son inmensas, o sea, esas mesas tan llenas. Gracias a Dios ahora con mi pareja tengo una familia así enorme, enormísima, muy grande. Entonces, disfruto tanto eso, porque tal vez esas carencias, ¿no? Que te van quedando, las ves, las reflejas y las agarras de otro lado, pero las agarras, porque ese es el chiste. No quedarte con esas carencias en la vida, sino buscarlas. Exacto. Para sanarte, ¿no? Entonces yo digo, debemos de enseñar a veces a nuestros papás, porque ya los chavos de estas nuevas generaciones ya pueden hablar más. Creo que es más permitido ahorita que antes. Y no conmigo, porque todavía en generación hablabas, ¿no? Pero los de anteriores, que los papás eran una imagen de rigidez, que no te podías acercar con tu papá y decirle, papá, o sea, ¿por qué no me hablas? Yo creo que te daban una bofetada o no sé, porque... O te daban sí, o sea... no, sí, te empujaban, pero esas cosas de niños, o sea, que no tomaban tan en cuenta lo que ahora tú puedes platicar con tus papás, ¿no? Ahora, ¿no? Entonces, yo creo que el tema ese desapego, ¿no? De amor, papá, hijo, que es el tema más que nos estamos desviando de muchas cosas, porque como dices, tiene tantas vertientes esta parte de la ausencia, que es difícil llegar a un término y decir, es esto lo que tenemos que hacer para que no pase, porque no hay una fórmula. No hay. Hay tanta permisión de uno con el otro, ¿no? Y repito, yo decido ser madre soltera o decido ser la amante, ¿no? Entonces, o decido ser la esposa, ¿no? Y luego, no hay nadie quien me diga nada, ¿no? Entonces,
pues voy teniendo y voy haciendo. Entonces hay más factibilidad para el caballero de, bueno, tengo toda la... Aquí lo importante es si ese papá aprende a ser responsable de las acciones, ¿no? Y que está llevando a cabo eso de lo que tú decías al principio, esa acción proveedora. Claro. ¿No? Pero bueno, para que no nos salgamos mucho del tema, repito, porque son muchos los factores al hablar de esto, yo considero que una de las partes esenciales es esa comunicación que debe de haber, ¿no? Ser muy honesta como mujer y decirle a los hijos, Paco es tu papá, ¿no? Y ya te la presenté, ¿no? Te presento, ¿no? Él es tu papá y tal vez el papá no quiere conocer a los hijos, ¿no? Pero bueno, yo como mamá ya cumplí en decirle a aquel que vaya caminando, ese es tu papá. Sí, claro. ¿No? Y entonces, bueno, ya le indiqué quién era el papá, ¿no? Ahora, los que ya están como papás reconocidos, creo que una de las partes esenciales es el aprender a comunicarse. La plática de que debe de haber en esa familia, ¿no? O si es una familia disfuncional, como decíamos hace ratito, bueno, también por qué no tener ese apartado de decir, oye, tal vez el viernes te veo allá en el parque donde nadie nos vea y ahí platicamos tú y yo, ¿no? Claro. Tener esa comunicación, creo que sería un primer apartado en mantener la comunicación, ¿no? Fundamental. ¿Por qué? Porque en esa comunicación abierta estamos comenzando a proveer un apoyo emocional. Yo me alimento, que aunque posiblemente no me dé una cuestión económica, pero como esa garrapatita, ¿no? Que me está absorbiendo la sangre. Bueno, en esta ocasión me alimento de ver a mi padre. Y con eso me es suficiente. Claro. ¿No? Entonces, fíjate, comunicación, apoyo emocional, que es la parte fundamental. La autoestima. Porque aunque tengamos ese papá presente, ausente, puedo decir, ay Paco, eres el peor de todos mis hijos. ¡Qué barbaridad! No sabes nada como tu hermano mayor. ¿Sí? Esas huellas que te dejan a ti, al Paco que es y al Paco el que es el hijo bueno, ¿no? Así es. Te ponen hasta enemistado, inclusive hasta con tu hermano. Exacto. ¿No? Pero es el rol que se va dando en los hijos, ¿no? Entonces, fíjate bien qué rol positivo yo le estoy dando a mi hijo. Y entonces, yo, como mamá, tengo que aprender a reconocer quién es quién, ¿no? Posiblemente uno sea más enojón y el otro sea más tranquilo, ¿no? Y entonces puedo reconocer y decir, bueno, Paco, tú eres el tranquilo, o Paco, como que le bajas un poquito tu carácter. Claro. ¿No? Estoy reconociendo, pero en ningún momento, ay, tú y tu condenado carácter, eso que me saca de quicio, ¿no? Entonces, lejos de que yo tenga una autoestima asertiva, ¿qué estoy haciendo? Estoy bajando autoestima. Sí, autoestimas, claro. ¿No? Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Ya queda impregnado en mí eso que en algún momento me dijo. Y en esta ocasión no lo dice la mamá, lo dice aquel que vemos con mucho respeto, que es papá. Sí. Es uno de los principales factores que pasan. El autoestima es algo que verdaderamente te lastima cuando es esa ausencia, a final de cuentas, es una parte fundamental, ¿no? Exacto. Y entonces cuando logramos observar esta parte, bueno, también es válido decir, vamos a la terapia. Trabajarla. Claro, esa partecita no la entiendo. No sé por qué estoy tan enojado con mi papá. Sí. ¿No? Es válido. Ujú. Es válido Sí. decirlo. Sí, claro. Entonces, bueno, me voy a la terapia y comienzo a trabajar esta parte de la terapia y decirle al terapeuta, ¿no? Me siento enojado con mi papá, pero no encuentro por qué estoy enojado. O no logro entenderlo, ¿no? O sea, porque si había esta posibilidad, ¿por qué pasa esto? O sea, no entiendes, porque cada cabeza es un mundo a final de cuentas. Claro. Tal vez para él fue una decisión buena,
pero te pasa a atraer a ti que no es tan buena para ti, entonces... Sí, fíjate que ahorita se me ocurrió algo. En alguna ocasión atendí unas parejas de las actuales, donde mis hijos, tus hijos y los nuestros, Ajá. ¿no? Entonces yo le decía a la esposa actual, ¿y cómo te sientes con esta familia súper nuclear? Pues me contesta, estoy aprendiendo a conocerlos. Dice, porque aparte de que estoy conociendo a mi pareja, pues estoy conociendo a sus hijos, ¿no? Aunque ya conozco a los míos, pero también los hijos que estoy teniendo con él. Marias, ¿te imaginas? O sea, tus hijos, los míos y los nuestros. Entonces el señor tenía 3 hijos, ella tenía 3 hijas y 2 hijos que habían tenido mutuos, o sea que tenían 8 hijos, ¿no? Y todos casi en las mismas edades. ¿Te imaginas esa capacidad de esa mujer para entender la multiplicidad de esas autoestimas? Claro. Ahora, ¿qué sucede cuando este papá decide tener hijos por todas partes y no los presenta? ¿No? ¿O qué pasa con aquel papá que llega y te dice, Paquito, Maru es tu hermana? A ver, espérate. ¿No? Claro. Y entonces tú te sacas de onda y posiblemente si eres hijo único podrás decir, bueno, ¿cómo? Pero si yo era yo el único. He conocido también otras parejas en que les ponen los mismos nombres para que no se confunda. Sí. Entonces fíjate cuánta dispersión en esa Claro, situación, sí, ¿no? sí, sí. O sea, hay tantos contras de poder decir, bueno, ¿y ahora? ¿Y entonces te imaginas esa autoestima? No, ¿Habría comunicación ahí? no creo que no. No. Entonces, ese papá ausente está ausente por todas partes. Claro, como decimos, a veces ellos se escudan, ponen ese escudo, ¿no? Es que no te faltó nada. Ay, carambas. Imagínate eso. O sea, ¿tuviste todo? No, No. no. Es que no te faltó nada. Lo dicen así y tú, como dices tú, es que ellos, tú tienes que respetarlos. Quisieras decirles, ¿sabes qué, papá? Me faltó esto. ¿No? Te quiero estrangular, Sí, ¿no? o sea, hacerlos entender que sí hizo falta mucho, ¿no? O sea, yo tengo algo que es vivencial a final de cuentas, que mi papá fue excelente proveedor, eso lo puedo decir, no me faltó nada, hice lo que quise, viajé, hice todo, se lo agradezco. Pero algo que toda la vida cargué así, de que en ningún festival de Día del Padre de la escuela estuvo presente. Ay, caramba. Por su trabajo. Yo entendí, ya lo entendí ahora, Sí. porque no me faltó nada. Pero me hacía falta en ese tiempo eso, ver a los papás de los demás llegar y el mío no, nunca. Tuve una super mamá, o sea, tengo la mamá más super mamá. Pero faltó esa parte. O sea, eso. Porque siempre tuve el regalo que yo quise, que le pedí en la cartita a Santa Claus, que le pedí a los Reyes Magos. Llegó Angie, llegó. Todo llegó. Pero hay muchas cosas que debieron de haber llegado con esos regalos, ¿no? Entonces, sí es dolorosa la ausencia del padre. Sí. Lo entiendes de adulto y los comprendes. Y ahora que ellos están más viejos y que esa parte que ellos eran tan enérgicos y se les acaba también, que eso deben de pensar los papás de ahora que son ausentes, que van a llegar a ser viejos y van a necesitar de esos hijos que tienen en casa, de esos hijos que están alrededor de ustedes, o sea, van a necesitarlos, y no económicamente, de amor. Oye, Paco, ¿y qué pasará en esta situación de la que marcas? Cuando los hijos se ausentan. Ah, mira.
porque es tanto el enojo que tengo con mi padre Claro. que entonces yo me ausento y no quiero saber nada de mi Y padre. fíjate que pasa tal vez, llega a pasar en momentos cuando tu ira o tu rencor está muy fresco, ¿no? Cuando ya vas entendiendo la situación. Pero si tienes tan sólida la educación que te implementaron en tu casa, la fe, los principios, valores que te dan tu familia, creo que no llegas, bueno, al menos en mi caso no llego a eso, ¿no? O no creo que alguno de mis hermanos llegara a eso. Pero hay gente que sí, tal vez, que ese rechazo de alejamiento de decir, no te quiero ver, o sea, desapareces de mi vida por el daño que me causaste, y de chiquito o de grande, no sé, y desapareces tú como hijo, ¿no? Y los dejas. Y ellos, es a lo que decíamos de que también ellos nos van a necesitar en algún momento. Qué fuerte, ¿verdad? Creo que ya hay mensajitos, Marucita. Ya Marucita está así como inquieta. No, viendo porque los son las mensajes. 7:50. Ah, pues mira. Ya Es que el tema está súper interesante. Ya son las 7:50. Y no es que los esté cortando, no es que les haga corte. Pero les queremos santísima. decir Ajá. a nuestros fanses que bueno que tenemos en casa a la persona que se ganó el cambio de imagen. Ah, wow, sí, ¿No? claro. Entonces, para que Paquito la conozca, y ya el jueves próximo va a ser el cambio y también se lo vamos a transmitir para que puedan ver el arte que tiene este En hombre acción trabajando, en claro. las manos, ¿no? Perfecto. Así es. Que pase la invitada. Pase la invitada. Por no decir otra cosa, como decía ¿no? Que pase la invitada. Que pase la invitada, de honor no es que ya se fue. Oye, pero qué padrísimo tema, de verdad, Sí. aquí en Cabina Conciencia Radio hoy, con el tema la ausencia de papá, ¿no? Así es. En este mes, que aún todavía estamos en el mes de papá. Pero pues, fíjense cómo el tema era abandono. Abandono, sí. Pero va aunado a la ausencia. así es, Las consecuencias que hace el abandono, la ausencia, así y es. que conlleva. Sí, porque a al final de todo. cuentas, Maru, el abandono es la ausencia física o emocional. Ajá, por eso te digo, ¿cómo va? Conlleva, ¿no? Termina Sí, en ausencia. Sí, ¿no? esa es la ausencia Sí. física o emocional. No está. Así es, ¿no está? No está. No está ni estuvo. Y aunque esté, Ajá. no pero está. no está. Es lo más cabrón a veces de la forma tan así, lo voy a No sé decir si han visto fuerte. en las redes sociales que está la familia comiendo y los niños quieren hablar y los dos papás en el celular, ¿no? Están, pero no están. Muy bien, Buenas bienvenida, noches, adelante. bienvenida, adelante. Pásale, Véngase para acá, doña pásale, Aurita. adelante. Vamos a Véngase presentar, Aquí. a ver, me voy a sentar aquí. Que se siente aquí a un ladito. A ver, y usted, Vamos doña a Aurita, presentarle a la audiencia, la señora Aura Hernández. que fue la Molina, es la ganadora. ganadora para el cambio de imagen. Ella estuvo muy pendiente del programa y sigue estando. Y pues bueno, aquí tenemos a Paquito, Claro que que es sí. el que le va a hacer el cambio de toda la imagen, del rostro, de la cabellera, creo que hasta del cuerpo. No soy cirujano, dile. Pero pues sí, aquí- claro que sí. Vamos a hacer gracias. muchas cosas con... Muchas gracias. ¿Cómo se llama? Aura. Aura, doña Aura, perfecto. Qué bueno. Cumpliendo la dinámica que les Claro, invitamos. sí, se acuerdan del programa que tuvimos de belleza, ¿no? Así es. Ujú. Que fue en mayo y que bueno, ahí salió la dinámica de ganarse Un cambio de un imagen. cambio de imagen y bueno, aquí doña Aurita fue la ganadora porque fue Muchas una de las gracias. fanses del programa y bueno, pues la quisimos presentar como la secretaria de intervención. Ajá, de cómo es Sí. actualmente y cómo la van a Vamos ver a en el dejarlo, otro ¿no? programa, Claro que también que lo sí. vamos a transmitir en vivo cuando le estén haciendo el cambio y ustedes vayan viendo cómo va a quedar de preciosa. Así es. Muchas gracias. Bueno, doña Aurita. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en este programa y de conocer a Paquito, quien va a hacer el cambio. Y pues bueno, ya estaremos transmitiendo tu cambio. Muchas ¿ok? gracias. Muchas gracias. Bonita noche, Igualmente, gracias. doña Aurita, que le vaya muy bien. Gracias. Gracias por venir.
Y entonces, Paquito, después de esta agradable sorpresa, ya más o menos vas viendo el perfil de tu próxima víctima. Claro que sí. Para que vayas viendo qué cambio ¿Qué le vamos vas a a hacer? hacer. Claro que sí. Exactamente, ¿no? Y pues bueno, aquí en Cabina Conciencia Radio nuevamente con este tema tan bonito, tan extenso, y que ahora sí que estamos como en la otra cabina, ¿no? De voces para el alma, ¿no? De que pues los temas son muy amplios y en una hora pues no los podemos abarcar. No se abarca, pero es que lo más importante, ¿no? Exacto. Que en este momento fue del abandono a las consecuencias de la ausencia que genera el papá. Exacto. Y el mensaje principal que hoy se deja en Cabina en Conciencia Radio es: Exacto. hablen, abracen, digan que los aman y sobre todo la buena comunicación asertiva que debe de haber entre papá e hijos. Perfecto. No, esa es la base, la comunicación asertiva, y esas relaciones van a mejorar para que esa huella de ese abandono no dañe en el futuro a esos hijos. Perfecto, aquí tenemos un mensaje, o yo creo que vamos a leer 2, 3. Dos por nada el más, tiempo. sí, porque te falta No, falta todavía. Ay, santo Dios. Entonces aquí está Patricia de Estados Unidos y dice: buenas noches, lindas y guapas, y muy guapo el chico. Muy buen Gracias. tema, ¿no? Gracias. Gracias a ti, Pati, que siempre eres una de nuestras fans números 1. Cuando venga a México, ya Paquito Ya le va a vamos hacer a arreglar. un cambio de imagen. Exacto, muy bien. Bueno, tenemos a Rafita, que es de Berriozábal, y dice: qué bonito tema. Yo sigo permaneciendo en enojo con papá. Ay, carambas. Mira qué fuerte, ¿no? Ujú. Y pues bueno, ya te haremos llegar los mensajitos. Aquí tenemos, bueno, luego te haremos llegar Ujú. todos los mensajes que Sí, hay sí. por acá, ¿ok? Y mientras vamos a leerles un cuentecillo que se me hizo muy prudente por el tema, lejos de hacer reflexión o hacer alguna carta. Se me hizo muy prudente hacer un cuentecillo que yo le llamé El banco vacío del parque, ¿no? Así que, por Voy a tomar mi favor, agüita. les voy a dejar aquí los Kleenex. Puede servir. Ok, muy bien. Inicio. Había una vez un niño llamado Paco, de ojos grandes y un corazón aún más grande. Vivía con su mamá en un pequeño departamento donde nunca faltaban las caricias ni los abrazos tibios. Pero sí faltaba algo que dolía en los silencios: su papá. Cada tarde después de la escuela, Paco y su mamá caminaban hacia el parque. A un lado del carrusel había un banco de madera, algo gastado, que Paco llamaba el banco de los papás. ¿Por qué lo llamas así?, le preguntó una tarde su madre. Paco, con su inocencia infinita, respondió: porque cuando veo a los otros niños, sus papás se sientan ahí, les miran jugar y les dicen: muy bien, mi campeón. Yo me imagino que si mi papá viniera, se sentaría ahí, me aplaudiría y me llevaría en sus hombros de regreso a casa. Su madre, con el alma hecha un hilo, le acarició la cabeza y le dijo: a veces los adultos no saben cómo quedarse, no porque no quieran, sino porque no saben cómo amar de la forma que tú mereces.
lo entendía del todo. Solo sabía que ese banco seguía vacío. Y sus ojos lo buscaban a cada tarde. Cada día imaginaba, hoy tal vez venga. Hoy me dirá que me extraña. Hoy me abrazará tan fuerte que no me soltaré de él. Pero el banco seguía vacío. Con el tiempo, Paco empezó a llevarle dibujos a ese banco. Un día, una flor. Otro día, un sol sonriente. Le dejaba sus pequeñas ofrendas, como quien deja esperanza al viento. Pasaron los años. Paco creció. Se convirtió en un joven noble, de mirada dulce y de corazón lleno de cicatrices convertidas en estrellas. Un día, ya de adolescente, volvió al parque solo. El banco seguía ahí, viejo, callado, testigo de tanto sueño. Se sentó, respiró profundo y por primera vez susurró al aire. Hoy entiendo que no fuiste capaz de quedarte. Y aunque este banco quedó vacío, mi vida no lo está. Porque aprendí que el amor no siempre llega de donde uno espera, pero sí llega. En ese momento, sintió el sol tibio en su rostro como un abrazo invisible. Y en su pecho, por primera vez, un lugar de nostalgia, brotó un hilo de paz. Desde entonces, cada vez que pasaba por el parque, veía a otros niños con sus papás y también a otros, como él, que miraban al banco vacío. Entonces se sentaba y se acercaba y les decía, ¿sabes? A veces los papás no saben quedarse, pero eso no significa que tú no merezcas todo el amor del mundo. Y así, el banco que había sido símbolo de ausencia se volvió lugar de consuelo, de comprensión, de esperanza. Y Paco, una vez que esperó en vano, se convirtió en ese abrazo que otros necesitaban. Porque el amor a veces viene de quienes han aprendido a amar a través de sus propias heridas. Gracias. Fin del cuento. Ya estamos sanos porque no lloramos. Esa es la prueba de la sanidad, que ya no hay llanto. Claro. Pues bueno, ahí tenemos ese cuentecillo que hace todo el reflejo de este tema tan interesante, ¿verdad? Papás, aquellos que nos están escuchando, que nos están viendo, por favor recuerden mucha comunicación, mucha empatía, mucho diálogo y sobre todo siempre esa autoestima para los hijos. ¿Ok? Recuerden que ellos no tienen la culpa de todo lo que sucede con tus formas de ser. ¿Ok?
Haz hijos fuertes, sanos y saludables emocionalmente para que se vaya esto convirtiendo en un planeta de más amor. Desde Cabina Conciencia Radio, Maru Cornelio en nuestra primera voz, Paquito Sesma con el tema del abandono de papá y una servidora que con mucho gusto hacemos la transmisión para todos ustedes en Cabina Conciencia Radio. El número 50. Con Wow, el 50. número 50, galardonado con el número 50 y con la presencia de Paco Sesma, que próximamente sabrán de él. Yo considero que el día jueves, ¿no? Estamos haciendo esta transmisión nuevamente Desde su salón Desde en su Ocosocuautla, salón. Espinosa, Chiapas. para que lo vean trabajar y vean cuál es el cambio de esta preciosa señora Aura, ¿no? Así es. Así que muchísimas gracias, Paquito. No, a ustedes por invitarme. De verdad, ¿hay algún número de teléfono donde te puedan hablar y hacer citas para hacer ese cambio de imagen? Claro que sí, ya habíamos dicho la vez pasada, pero les repito, 961 65 485. Exploramos cada esquema en Conciencia Radio, un espacio de valor, información confiable, con un toque de rigor. En Conciencia Radio, donde tu opinión cuenta, abordamos lo que importa, con una mirada experta. Valoria te espera, con análisis y pasión. Si te parece, hazla con